Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que, me atrevería a decir, apasiona a muchísimos de ustedes tanto como a mí. Si hablamos de uno de los ingredientes más sabrosos de la vida, el amor, las relaciones, y como no nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han estado en el centro de la atención mediática y de nuestros corazones por un tiempo considerable, ¿verdad? Sus carreras como actores son, sin lugar a dudas, impresionantes. Sus actuaciones nos han robado el aliento, nos han hecho reír, llorar y suspirar en más de una ocasión. Pero lo que realmente ha logrado capturar la imaginación, las conversaciones y, seamos honestos, un pedacito de la vida de millones de personas, es su historia personal. Hoy nos embarcamos en la aventura de explorar esa historia, analizando en detalle esa pared invisible, o quizás, como veremos, no tan invisible, que parece erigirse como un sólido testimonio de la profundidad de su amor eterno. Prepárense porque no vamos a escatimar en detalles. Vamos a desglosar cada indicio, cada momento, cada declaración, cada gesto que ha ido tejiendo y construyendo esta narrativa que tanto nos cautiva y nos inspira. Pero antes de zambullirnos de lleno en el fascinante mundo de Kerem y Hande, si por alguna casualidad del destino aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que den ese paso y se suscriban a nuestro canal. Queremos seguir trayéndoles los contenidos más interesantes, más emocionantes y que realmente les hagan sentir parte de algo especial. Y para ser sinceros, su apoyo es fundamental, es el motor que nos impulsa a crear y a seguir adelante. Así que denle con ganas a ese botón rojo, ese que dice suscribirse, y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise de cada nuevo vídeo y no se pierdan absolutamente nada de lo que preparamos para ustedes. Ahora sí, vamos de lleno al meollo del asunto. El título de hoy, Amor Eterno Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pared que lo confirma, puede sonar un poco dramático, quizás hasta un pelín poético, pero créanme, tiene un fundamento muy sólido, respaldado por una montaña de evidencias. No estamos hablando de una pared literal, de ladrillos y cemento, sino de un conjunto de pruebas irrefutables, de evidencias contundentes, de momentos que al juntarse pintan un cuadro muy claro, casi fotográfico, de una conexión profunda y duradera entre Kerem y Hande. Muchos de ustedes, y esto lo sabemos porque nos lo hacen saber constantemente en los comentarios, nos han preguntado, nos han implorado, sobre ellos, sobre su relación, sobre si realmente lo que vemos es genuino o solo una fachada para la industria. Y la verdad, amigos, es que cuando nos detenemos a observar con atención, cuando analizamos con lupa, hay demasiados elementos que apuntan a un amor que trasciende lo efímero, lo pasajero, lo superficial. No estamos aquí para especular sin base, para inventar o para crear fantasías. Estamos aquí para analizar los hechos concretos, las declaraciones sinceras, las interacciones auténticas y cómo estas han ido construyendo esa imponente pared de confirmación. Primero pongamos la mente en el punto de partida. Para todos aquellos que han seguido sus carreras, saben perfectamente que su historia de amor comenzó, como no podía ser de otra manera, en el set de grabación de la exitosa serie Senkalkap. Desde el instante mismo en que sus miradas se cruzaron por primera vez en la ficción, la química entre ellos era absolutamente palpable, eléctrica, casi tangible. Y esa chispa no se limitó a la pantalla, a sus personajes. Se extendió, se filtró a las entrevistas conjuntas, a las apariciones públicas, a las redes sociales. Había una chispa innegable, una complicidad que iba mucho más allá de la actuación, de la simple profesionalidad. Y es crucial recordar, especialmente en el vertiginoso mundo del entretenimiento, que a menudo puede ser un torbellino de relaciones que nacen y mueren con la misma velocidad, impulsadas por la fama, la atención mediática y la publicidad. Sin embargo, Kerem y Hande desde el principio demostraron ser diferentes, demostraron tener un ancla más profunda. Uno de los pilares fundamentales de esta pared de confirmación, esa estructura que lo sostiene todo, son sus propias palabras. A lo largo del tiempo, ambos, dentro de los límites razonables de lo que se puede compartir en la esfera pública cuando se es una figura tan reconocida, han sido muy abiertos y sinceros sobre sus sentimientos mutuos. Kerem, en innumerables ocasiones, ha hablado de Hande con un respeto profundo y una admiración genuina que, claramente, van mucho más allá de lo que se esperaría de una relación superficial o de conveniencia. La describe como una mujer fuerte e íntegre.
Increíblemente talentosa con una inteligencia que deslumbra, y lo más importante, como una persona que le asterisco inspira constantemente y le impulsa a ser una mejor versión de sí mismo. Ha compartido como comparten asterisco valores similares, como se entienden en un nivel casi telepático, como se comprenden en silencio, y la frecuencia con la que expresa lo asterisco afortunado que se siente de tenerla en su vida. Y creedme, estas no son meras frases vacías, no son palabras al viento. Se percibe una asterisco sinceridad abrumadora en su tono de voz, en la mirada que se ilumina cuando habla de ella. Es la honestidad cruda de alguien que habla desde el corazón. Por su parte, Ande no se queda atrás en este hermoso intercambio de afecto y reconocimiento. Aunque quizás sea asterisco un poco más reservada en comparación, sus palabras cuando se refiere a Kerem están asterisco cargadas de un cariño palpable y un aprecio profundo. Ha destacado incansablemente su asterisco apoyo incondicional, su asterisco sentido del humor, su asterisco lealtad inquebrantable y la forma en que él la hace sentir asterisco segura, valorada y amada. En ocasiones ha compartido anécdotas muy personales, detalles íntimos que revelan una asterisco conexión profunda y especial, pequeños gestos pero de una significación enorme que demuestran la asterisco inmensa profundidad de su vínculo. No se trata solo de un simple te quiero dicho a la ligera, sino de demostrarlo a través de asterisco actos concretos, de palabras que pintan un cuadro vívido de una comprensión mutua y un respeto que se respira en cada conversación. Ahora hablemos de un escenario que en la era digital en la que vivimos, se ha convertido en una extensión directa de nuestra vida, asterisco las redes sociales. La forma en que una pareja, especialmente una pareja de celebridades, se presenta en estas plataformas puede decir muchísimo. Kerem y Ande han sido activos en redes, pero nunca de una manera asterisco excesivamente ostentosa o forzada. Lo que sí hemos presenciado y que constituye un bloque más de nuestra pared, son asterisco mensajes de apoyo mutuo en cada logro, asterisco felicitaciones sinceras en cumpleaños y éxitos profesionales, y ocasionalmente asterisco fotos o vídeos que capturan momentos cotidianos, instantes de pura alegría, risas compartidas, o simplemente la asterisco pura felicidad de estar juntos. Estas publicaciones, aunque a veces sutiles, actúan como verdaderos asterisco ladrillos en nuestra pared de confirmación. No son solo poses para la cámara, parecen ser un reflejo fiel de una asterisco realidad compartida, de una vida que se entrelaza de manera orgánica. Pensemos en esas ocasiones en las que uno ha estado asterisco apoyando al otro en la inauguración de un proyecto importante, o en momentos de merecido descanso, disfrutando de la asterisco simplemente maravillosa compañía del otro. Estos detalles, sumados uno tras otro, van construyendo una imagen increíblemente asterisco sólida y convincente. Otra faceta crucial de esta pared que tanto analizamos son las asterisco apariciones públicas. Hemos sido testigos privilegiados de su asistencia a eventos importantes juntos, de la forma en que interactúan en alfombras rojas, de su asterisco lenguaje corporal, tan elocuente como las palabras. Siempre se han mostrado asterisco cómodos el uno con el otro con miradas cómplices que lo dicen todo, toques sutiles pero significativos, y una asterisco aparente ausencia total de pretensión. Es precisamente esa asterisco naturalidad desbordante lo que más llama la atención. No parecen forzar ninguna situación, no buscan la atención mediática de manera artificial. Al contrario, su presencia conjunta se siente asterisco auténtica, orgánica, como si fuera lo más natural del mundo. En un mundo donde la imagen pública puede ser tan fácilmente manipulada, esta asterisco autenticidad pura y dura se convierte en un sello de garantía, en una marca de confianza. Y no podemos dejar de lado los asterisco desafíos que han enfrentado. Como cualquier pareja y más aún cuando se encuentran bajo el escrutinio constante de las cámaras y el público, han tenido que lidiar con asterisco rumores persistentes, especulaciones infundadas y presiones externas, tanto de la industria como de los fans. La asterisco forma en que han navegado estas tormentas juntos, con una unidad férrea, es otro asterisco bloque clave y fundamental en nuestra pared de confirmación. Han demostrado una asterisco resiliencia admirable, una unidad inquebrantable y un compromiso mutuo férreo para proteger su relación. En lugar de dejarse abatir por las críticas o los chismes malintencionados, han permanecido asterisco firmes como una roca, apoyándose mutuamente en cada momento difícil y reafirmando su vínculo con una fortaleza envidiable. Esto habla, sin lugar a dudas, de una asterisco fortaleza interna que solo se desarrolla cuando hay una conexión real, profunda y sincera. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿qué significa realmente amor eterno en este contexto? Es cierto que no podemos predecir el futuro, nadie tiene esa capacidad.
Pero lo que sí podemos observar con una claridad meridiana, es un amor parece estar construido sobre bases sólidas e inquebrantables, respeto mutuo, admiración profunda, confianza absoluta, apoyo incondicional y una conexión emocional que trasciende lo ordinario. La pared que lo confirma no es una construcción efímera hecha de declaraciones grandilocuentes o gestos exagerados para el público. Es más bien la acumulación paciente y constante de pequeños, pero increíblemente significativos, actos de amor, de apoyo, de comprensión y de compromiso incondicional. Son esos momentos de intimidad compartida, esas palabras sinceras que brotan del alma, esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de hablar, la forma en que se complementan y se impulsan mutuamente a ser mejores personas cada día. Pensemos en la evolución que han tenido juntos. Ambos han experimentado un crecimiento profesional y personal exponencial, y en cada etapa de ese viaje, se ha notado la presencia y el apoyo del otro como un pilar fundamental. Cuando uno celebra un éxito rotundo, el otro está ahí, radiante, para compartir su alegría y brindarle su admiración. Cuando uno enfrenta un desafío complicado, el otro le brinda su consuelo, su fuerza y su perspectiva. Esta simbiosis perfecta, esta capacidad asombrosa de crecer juntos sin jamás perder la propia individualidad, es un indicador muy potente, casi infalible, de una relación sana, equilibrada y destinada a perdurar. Y no podemos olvidar, ni por un segundo, la enorme influencia que tienen en sus seguidores. Millones de personas los admiran, los siguen, y su relación se ha convertido, para muchos, en un ejemplo a seguir, en una fuente de inspiración genuina. La forma en que manejan su fama, su relación con tanta madurez, autenticidad y humildad, es algo que resuena profundamente en el corazón de su audiencia. La pared de confirmación también se construye en la resonancia positiva y el impacto que su amor genera en la audiencia. Es un efecto dominó de inspiración y optimismo. En resumen, cuando hablamos de la pared que lo confirma, nos referimos a esa impresionante acumulación de evidencias tangibles que sugieren, de manera irrefutable, una relación genuina, profunda y duradera entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Son sus propias declaraciones sinceras y emotivas, sus interacciones públicas cargadas de naturalidad, la forma en que se apoyan mutuamente en sus exitosas carreras y en sus vidas personales, su resiliencia férrea ante los desafíos, y la autenticidad desbordante que transmiten en cada uno de sus gestos, en cada una de sus miradas. No es una sola prueba aislada, sino un conjunto armonioso de ellas que juntas, forman una imagen sólida, clara y absolutamente convincente de un amor que va mucho más allá de la magia de la pantalla. Es, en definitiva, la suma de todas esas pequeñas cosas, esos detalles que parecen insignificantes pero que al unirse, crean una narrativa poderosa y conmovedora de amor verdadero, un amor que aspira a ser eterno. Y así, amigos, llegamos al final de este viaje de análisis, de desglosar cada detalle, cada matiz de la relación que tanto nos fascina. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la historia de amor de Kerem y Hande. Hemos explorado con la mayor objetividad posible y basándonos en hechos, los diferentes aspectos que, a nuestro parecer, construyen esa sólida pared que confirma la profunda y especial conexión que comparten. Desde sus declaraciones más sinceras hasta sus interacciones en redes sociales y sus apariciones públicas, todo, absolutamente todo, apunta a un vínculo genuino, auténtico y, esperemos, duradero. Ha sido un verdadero placer desglosar todos estos detalles con ustedes, compartir este análisis y sentir esa conexión contigo. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Hay algún momento, alguna declaración, algún detalle específico que ustedes consideren que confirma aún más la profundidad de su amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me nutro de sus perspectivas, y me encanta debatir con ustedes. Su punto de vista es siempre extremadamente valioso para el crecimiento de nuestro canal. Y antes de que se vayan, antes de que cierren esta ventana de conexión, les pido un gran favor, un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, entretenido y enriquecedor, por favor, regálenos un gran pulgar hacia arriba. Un simple me gusta nos ayuda enormemente a que YouTube reconozca nuestro contenido y nos recomiende a más personas que, como ustedes, buscan este tipo de análisis y contenido.
Y si creen sinceramente que a sus amigos, a sus conocidos, también les podría interesar este tema, no duden en compartirlo en sus redes sociales. Corran la voz. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, análisis profundos, noticias emocionantes y un sinfín de contenidos que preparamos con tanto cariño, suscríbanse a nuestro canal. Cliquen en ese botón rojo que dice suscribirse y, lo más importante, activen esa campanita para que estén al tanto de cada nuevo vídeo que subimos. De verdad, su apoyo, su interacción, su suscripción, significa el mundo para nosotros. Gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y lleno de energía positiva a todos.